Buenos días, hermanos queridos, sean bendecidos en este día, el día que hizo el Señor. Y decimos como dijo el salmista: Señor, te alabaré con todo mi corazón y cantaré todas tus maravillas. Te invito a que en esta mañana te unas conmigo con este ministerio a alabar y a glorificar al Señor, porque grandes y poderosas son las obras de Él. Amén. Con tus palmas. Él es el Cordero y el León. Él es nuestro Salvador. Cántalo conmigo. Él viene con poder, todo ojo lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación, dile. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Hoy nos postramos y le decimos: ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Dile, Berea. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Aleluya. Corona al Señor con tu alabanza. Gloria al que vive. Gloria a Dios.
Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es fiel, es justo, Él es poderoso. No hay otro como Él, no hay nadie que pueda compararse a nuestro Señor. Y hoy es un día de nueva fuerza, y es un día de refrigerio espiritual. Hoy nuestras almas entran en el descanso y en el reposo de Dios. Yo quiero leer estos versículos que están en Salmo 143, porque quizás tú te encuentras hoy así como David estuvo el día que escribió este salmo. Quizás tu alma está abatida y desesperada, y dice así: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Hoy es un día de refrigerio, como dije. Hoy es el día que el Señor ha preparado para fortalecer tus manos. Quizás te encuentres así, abatido, dolido. Quizás te encuentres sin fuerzas, pero hoy puedes venir confiadamente delante de Él, porque en el Señor vas a tener el refugio. Porque en el Señor vas a tener el agua que necesitas para saciar tu sed. No te creas el superhombre, no te creas la supermujer. Si Jesús, siendo Jesús, estuvo sediento y le pidió de beber a una adúltera agua, y le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le darías, y Él te daría a ti agua de la cual nunca tendrías sed jamás. No me importa los títulos que tengas, no me importa si el dinero que tengas, no me importa. Pero hoy tienes que reconocer que necesitas a Jesús en tu vida, que necesitas de su auxilio y que necesitas de su amparo. Yo te invito a que tú levantes tus manos en este día y vamos a decirle al Señor: quiero estar en tu presencia. Vamos. Quiero estar en tu presencia. Dile conmigo: y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Dile conmigo: necesito estar contigo. Dile: necesito adorar. Necesito adorar. Puedes cantarlo una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Levanta tus manos y clámale a Él: dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más y más y más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Jesús dijo: venid a mí los que estén hambrientos y cansados, que yo los haré descansar. Así que dile al Señor en este día: quiero estar en tu
presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dile, dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más y mucho más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más, necesito, oh, necesito más. Yo necesito más. Dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito tus fuerzas en este día, Señor. Necesito mucho más, mucho más, mucho más. Dame de beber, mi Dios, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Levanta tus manos. No te conformes con eso y dile así: quiero más. Quiero más. Dile: más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Ofrécele tu corazón y dile: quiero más. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. ¿Cuántos sedientos están en este día esperando más de él? Vamos. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Vamos fuerte, dile. Quiero más de ti.
Levanta tus manos. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más. Que todas las familias de Berea levanten su voz y le digan: queremos más. Queremos más. Queremos más y más. Señor, que no llegue hasta los tobillos, que no llegue hasta los lomos. Queremos sumergirnos, vamos. Queremos más y más. Queremos más y más. Vamos, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Hay más para ti, más, más, más. Queremos más. Queremos más. Queremos más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más sanidad, más libertad, más provisión. Hay más de Dios, hay más de Dios. Vamos, extiende tus estacas, vamos, ensancha el sitio de tu tienda. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Queremos más. Queremos más. Queremos más y más y más de ti, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos, porque así como el rocío cubre la tierra, así el rocío de tu gloria te cubre en este día a ti. Así como el rocío cubre la tierra sin pedirlo, así el rocío de su gloria cubre tu familia, tu esposo que no está allí, a tus hijos que quizás no están escuchando, tu negocio, tu trabajo, todo queda cubierto por más y más y más de su gloria. Porque por tu causa, por tu clamor, el Señor ha bendecido, el Señor ha cuidado y el Señor seguirá bendiciendo y prosperando tu familia. Vamos, todos los que están sedientos y que quieren más, hay una palabra de Dios para ti en este día. Hay una palabra de Dios para ti en este día. Quédate allí. Oh, Ramasaka Ramamaya. Buenos días tengan todos en este precioso domingo del Señor. Mi nombre es Eliezer Enríquez. Tengo el inmenso placer de ministrar la palabra en esta su casa Berea Internacional. Nuestra apóstol Marelis Barrera les envía un mensaje de bendición, un mensaje que trae prosperidad y sanidad para tu vida. Esta mañana quiero compartir una palabra de parte de Dios para tu vida. Y quisiera que repitieras conmigo: esta palabra cambiará mi vida. Las personas que nos están sintonizando por Alfa 99.9 y las que nos están viendo a través de las redes sociales, me gustaría hacerle esta invitación de que te pudieras sentar, pudieras compartir esta palabra con alguien más y volvieras a repetir: esta palabra cambiará mi vida. La palabra del Señor produce cambios en nuestra vida. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Vamos a hablar netamente de la Biblia, lo que es la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios genera cambio, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es acción, es movimiento. En Juan capítulo 1, el Señor dice: en el principio era el verbo, y este era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando hablamos de verbo, hablamos de acción. Cuando hablamos de verbo, hablamos del tiempo, hablamos de el presente, el pasado y el futuro. Quiere decir que tu presente está direccionado o debe estar direccionado por la palabra de Dios. Todo lo que tú estés emprendiendo en este momento debe ser direccionado por la palabra de Dios. Tu pasado
es cambiado, puede ser y será cambiado por la palabra de Dios. No importa cuántos pecados cometiste, cuántos errores cometiste, la palabra de Dios nos limpia. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Y lo más importante es que tu futuro debe estar direccionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad y la palabra de Dios guía nuestros pasos. Por eso es que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro debe estar direccionado bajo la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, muchos piensan, como dice nuestro apóstol, que si abrimos la Biblia en el Salmo 91 vendrán los demonios y van a leerla y van a huir. Si ponemos cuadros de la palabra de Dios por nuestra casa va a estar santificada por la palabra. Pero resulta que la palabra de Dios hace efecto cuando la internalizamos en nuestro corazón y cuando la ponemos por práctica. La palabra de Dios no hace efecto cuando está afuera. Es tan útil la palabra de Dios colgada en algún lugar sin estar dentro de nuestro corazón como una ventana en un submarino. Es algo totalmente inútil. Ahora, quiero ponerle un pequeño ejemplo. Imagínense un pequeño huevo y dentro de ese huevo hay un pollito. Ese pollito está incubado y llega un momento donde él decide salir y tiene que romper el cascarón de adentro hacia afuera. Si ese cascarón se rompe de afuera hacia adentro, es muy probable que ese pollito muera, porque no es el tiempo. Así que para poder generar vida, el pollito tiene que romper el cascarón de adentro hacia afuera. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que fluir de adentro de nuestro corazón hacia afuera. En la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, podemos buscarlo. En el versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué es lo que tú estás hablando en este momento? Todos estamos padeciendo, o todos estamos pasando por una pandemia. Todos vivimos en el mismo mundo. El mismo sol sale para todos, la misma lluvia nos moja a todos. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero misteriosamente o curiosamente hay personas que en estos tiempos de mayor escasez, necesidad y enfermedad son más prósperas, han sido más prósperas y el Señor los ha bendecido mucho más que los años anteriores. También irónicamente las personas que en los años anteriores eran muy prósperas, en este momento se encuentran sin nada, arruinados, se encuentran con deudas, con depresión, no hayan qué hacer ni cómo salir. ¿Sabes qué pasa? Que las personas que en este momento están caminando bajo el poder de la palabra de Dios, consiguieron la ayuda, consiguieron el camino para salir adelante. Me gustaría que ustedes en sus casas buscaran una cita conmigo en esta mañana. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Es una lectura muy famosa, pero quisiera que la estudiáramos un poquito en esta mañana. Yo siempre digo que la palabra de Dios, o la primera función o la función primordial de la palabra de Dios es crear. Repite, la palabra de Dios crea. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es vida. Nosotros vemos que en Génesis todo fue creado por la palabra, pero en el capítulo 6, versículo 63 del libro de Juan, el Señor Jesús dice de esta manera: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En el libro de Génesis, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Cuando el Señor sopla una palabra en tu vida, eres un ser viviente. Los milagros se realizaron porque una palabra salió de la boca de Dios.
Las situaciones en tu vida, en tu casa, van a cambiar cuando de tu corazón salga, fluya la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual esa palabra fue enviada. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Biblia dice que Dios tiene cosas grandes que no podemos entender ni explicar, ni que ojo alguno ha visto, son las que Él ha preparado para nosotros, para ti, para los que amamos al Señor. A lo mejor tú te encuentras frustrado, a lo mejor tú estás pasando por una depresión muy grande, no sabes qué hacer, estás arruinado. Pero te puedo asegurar que el último recurso que has buscado o has agotado es ir a la palabra de Dios. Debemos romper ese vidrio como en caso de emergencia, solo para emergencia, y acudir a la palabra de Dios, porque es lo único que realmente va a cambiar nuestras vidas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, me gustaría leerles algo, y yo sé que va a ser bendición para tu vida, y a lo mejor lo has leído muchas veces. Muchas personas te han compartido esta palabra a ti, pero me gustaría regalarte esta palabra. En el capítulo 3 voy a leer 3 versículos de este capítulo. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 3 dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Y en el versículo 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No sé si ustedes sabrán, pero estamos ahorita en el 2020 y hasta este momento la ciencia no ha descubierto la forma de poder regenerar cartílago en los huesos, de poder regenerar la médula. De hecho, se hace trasplante de médula. Si una persona sufre de artritis o artrosis, está perdiendo o ha perdido los ligamentos en sus huesos, o ha perdido el cartílago, no hay manera de regenerarlo. Hasta allí queda. Pero la palabra de Dios dice: será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú estás enfermo, yo te recomiendo que tú leas la palabra y apliques esta medicina a tu cuerpo. Tienes que decirle: Señor, tú dijiste en tu Biblia o en la Biblia, que es tu palabra, que lo que tú escribiste allí es medicina para mi cuerpo, es refrigerio para todos mis huesos. Cuando nosotros acudimos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos disponemos a leer y a buscar su palabra, el Señor es fiel y justo para hacer lo que realmente necesita hacer con nosotros en nuestras vidas. Quiero compartirles otro versículo que lo hemos escuchado muchísimas veces, lo hemos leído muchísimas veces, pero quisiera darle una interpretación a lo que el Señor me ha revelado en este versículo. Yo pasé por una situación delicada de salud, un problema de huesos, de articulaciones, y me dieron un diagnóstico. Tenía que tener reposo de por vida, no podía subir escaleras, no podía levantar peso, ni siquiera podía levantar a mis hijas, tenía que estar acostado, y así sucesivamente hacerme una serie de terapias, y mi vida condenada a estar postrado. Todo lo que a mí me sucede, yo voy a la palabra y tengo la bendición de contar con una hermana que es muy sabia, y le comenté y ella compartió este versículo conmigo. Y cuando yo analicé este versículo, hermanos, créanme que esto me cambió la vida. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todos conocemos eso. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Cuando yo leí que la palabra de Dios no solamente llega a la coyuntura, sino que llega a los tuétanos, a lo profundo de los huesos, donde la medicina no llega, yo dije, esto es tremendo. Ni el mejor bisturí puede llegar, curar, sanar o reparar los tuétanos o la médula, como les dije anteriormente. Pero el Señor se encargó de escribir acá que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que es eficaz. No solamente está viva la palabra de Dios para nosotros, sino que es realmente eficaz. Con este virus que estamos pasando, cada persona te puede dar un remedio nuevo. Tómate el té de limón, tómate el té de manzanilla, cualquier té, bicarbonato. Y a medida que ha transcurrido el tiempo, hay 300 recetas para contrarrestar el virus, hacer gárgaras, infinidades de recetas. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando yo comprendí eso, yo dije, yo no voy a estar condenado a una cama, porque si la Biblia dice que el Señor es el verbo, y el verbo es acción, y dice que el pasado, el presente y el futuro en mi vida está determinado de acuerdo a la palabra que Dios soltó, de acuerdo a la palabra que yo internalicé en mi corazón y de acuerdo a la palabra que yo hablo. Yo dije, yo no voy a morir en una cama, porque el Señor dijo que su palabra es viva y eficaz. Y comencé a leer la Biblia 3 veces al día como mi medicina. Comencé a orar por eso. Comencé a decretar y declarar la palabra, no la que estaba afuera, sino la que estaba adentro. Porque así como el pollito tuvo que empezar a romper de adentro hacia afuera para poder tener vida, así es importante que la palabra de Dios fluya de nuestro corazón hacia afuera para poder generar vida. Les acabo de decir que en Lucas el Señor dice que de la abundancia del corazón es que nuestra boca va a hablar. Así que es importante que tú llenes tu corazón de esta palabra que es viva, de esta palabra que es eficaz, de esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que discierne las intenciones del corazón, parte y penetra el alma y el espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tan tremendo que a través de la palabra nosotros, el Señor nos puede revelar la intención de las personas que están a nuestro lado. Si tú quieres hacer algún negocio y no sabes a quién consultar, no pagues a un asesor. Busca la palabra de Dios y el Señor te va a revelar su voluntad. Si tú quieres emprender algún negocio y no sabes qué hacer, busca la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Él da sabiduría sin reproche en el libro de Santiago, en el capítulo 5. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Si tú estás enfermo en esta mañana, si tú te sientes agotado, si tú tienes temor de lo que estamos viviendo, busca la palabra de Dios, porque es refugio y es refrigerio para nuestra vida, para nuestros huesos. Si tú estás pasando por alguna situación de frustración o de depresión y no hayas qué hacer, has acudido a todos los psicólogos, te recomiendo que busques la palabra de Dios, que busques a Dios, que te comas esta palabra para que puedas salir de tu corazón, fluir por tu boca, y el Señor pueda obrar un milagro en tu vida a través de la poderosa palabra de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice que el poder de la muerte y de la vida está en nuestra lengua. En nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida. Y dice, el que la ama comerá de su fruto. Resulta que el fruto es la consecuencia que se da luego que un árbol, una planta crece, se madura y trata de reproducirse y emite un fruto. En ese fruto hay una semilla. Tú puedes comerte el fruto, pero misteriosamente el cuerpo humano no está diseñado para digerir ni procesar ningún tipo de semilla. De hecho, hay un dicho popular que dice que el que come la guayaba tiene derecho a deponer las pepas. Disculpen, dice así. Así que la Biblia dice que la palabra de Dios, el fruto de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a proclamar la palabra de Dios, dice que el fruto de eso es lo que vamos a comer y va a producir vida o muerte.
Lo que nosotros estamos sembrando, hemos sembrado, porque la palabra de Dios se siembra. Y lo que tú siembras en el corazón de alguien, lo que tú siembras en tu propio corazón, cuando tu boca hable, va a generar vida o va a generar muerte. Te invito a que analices por un breve instante las situaciones por las cuales tú estás pasando, o siéntate a meditar exactamente en qué situación estás ahorita en tu vida. Y piensa cuántas veces dijiste: no voy a poder, la cosa está difícil, el país está pasando por un momento muy duro, no tengo trabajo, no voy a conseguir trabajo, no sé hacer nada, no tengo dinero. Y piensa cuántas de esas palabras que salieron de tu boca, de tu corazón, las estás comiendo hoy. ¿Qué fruto estás comiendo hoy? Si estás comiendo vida o si estás comiendo muerte. Y lo curioso es que nosotros le echamos la culpa a Dios. Y como mucha gente me pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños o se muere tal persona? Si Dios es bueno, ¿por qué sucede todo esto? La respuesta está en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el capítulo 3, cuando el hombre peca. Y luego que come de ese árbol, del fruto del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que se le abren los ojos, el conocimiento y la conciencia, y empieza a guiarse no bajo la voluntad de Dios, no a obedecer a Dios, sino bajo sus propios criterios. Nos damos cuenta que desde ese momento hasta este día hemos venido caminando, o la humanidad ha caminado bajo sus propios criterios, bajo su propio concepto. Y luego que nosotros cosechamos lo que sembramos o comemos el fruto del cual salió de nuestras bocas, nos quejamos delante de Dios. Pero resulta que nuestra condición actual, el 99% depende de lo que ha salido de nuestras bocas. Te dígale a un niño: hey, Superman vuela y existe, y se lo cree. Asimismo usted le dice a un niño: eres bobo, bruto, y también se lo va a creer. Así como funcionan los niños, o el pensamiento de los niños, funcionamos nosotros. Pero lo que me agrada de esto es que la Biblia dice que la palabra de Dios sigue siendo viva. La palabra de Dios no cambia. Y el mismo Dios que escribió esta palabra, el mismo Dios que le habló a estos grandes hombres en la Biblia, es el mismo Dios que nos habla hoy. El mismo Dios que aseguró su palabra, y en el libro de Hebreos dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Asimismo, ese mismo Dios que juró por sí mismo, ese mismo Dios en esta mañana te está diciendo que vuelvas a Él. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón no pertenecen a Dios. Mucho del pasado que hemos vivido no pertenece a Dios. Y el presente que estamos pasando, les puedo asegurar que no es el presente que Dios quiere para tu vida. Y el futuro que tú estás pensando que vas a tener, porque nuestra manera de pensar es: esto no lo arregla nadie. Y ahora, ¿qué falta para que salgamos de esto? Esto cada día está de peor en peor. Resulta que eso que tú estás declarando para tu futuro, si tú no te alineas a la palabra de Dios, es lo que vas a cosechar, es lo que vas a comer y es lo que estás sembrando. Me alegra mucho saber que en la palabra de Dios, en el libro de Juan, me gustaría leerlo otra vez. En el capítulo 6, versículo 63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Ezequiel hay una revelación del valle de los huesos secos, y el Señor le dijo a este profeta que hablara, que declarara la palabra sobre esos huesos, y el profeta le dijo: Señor, solamente tú sabes si van a vivir o no. Pero por medio de una palabra esos huesos tomaron vida. Ahorita es imposible realmente que con nuestro propio esfuerzo podamos salir adelante, podamos librarnos de una enfermedad, podamos cambiar nuestro destino. Pero con la ayuda de la palabra de Dios, yo te aseguro que todo va a cambiar. Dios es bueno
y justo para con todos nosotros. Y lo que me gusta de Dios es que Dios a ninguno desprecia. Yo hago siempre un comentario. En el momento en que el Señor lo iban a crucificar, y resulta que según la cultura judía, en la Pascua, podían soltar a un ladrón. Le preguntan si quieren que suelten a Barrabás, que era un ladrón, era un atracador, un homicida, era lo peor que había en ese momento. O quieren que suelten a Jesús. El pueblo dijo: Barrabás, Barrabás. Y también hizo una condena: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, cuando Jesús está en la cruz, estaba con dos ladrones. Barrabás era malo, pero Barrabás no fue tan malo para llegar a la condición de ser crucificado. O sea que estos dos ladrones eran realmente malos. Uno se mofó del Señor, por el otro le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En otra versión dijo: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Hay muchas versiones de lo que realmente este hombre dijo, pero en resumen, él pidió misericordia y le dijo al Señor: acuérdate de mí. El Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa fue la primera persona que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, y muchos no lo sabíamos. Quiere decir que la palabra de Dios, no importa qué tan malo seas tú, qué tan difícil sea tu condición, o qué tan pecador te sientas, o qué depresión tan grande puedas tener, si tú acudes a Él de corazón, el Señor vendrá a tu socorro y cambiará tu vida. Nadie se acuerda de ese ladrón, no se supo más nadie, ni nombre tenía. La Biblia ni siquiera hace mención del nombre de ese ladrón. Pero ese ladrón, al reconocer que necesitaba una ayuda, al reconocer al Señor Jesús como su Salvador, pudo obtener el milagro de la salvación. En esta mañana no sé cuál sea tu condición ni por la que tú estés pasando. Me gustaría recomendarte que vinieras a Él y que leyeras la Biblia y te comieras la Biblia, así como te comes los chismes, te comes el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, como te comes todos esos memes que puedes pasar 4 o 5 horas leyendo memes, riéndote. Pero si tú te comieras la Biblia como tu medicina, si la Biblia fuera tu pan diario, que la Biblia dice que la palabra de Dios es el pan, si tú te alimentaras y si tú llenaras tu corazón, porque la ciencia dice, y la física, que en un espacio no pueden estar dos cuerpos, o dos cuerpos no pueden habitar un espacio. O sea, es imposible que tu corazón esté lleno de cosas del mundo, de palabras de negatividad, de pesimismo, y de así mismo esté lleno de la palabra de Dios, que es vida. O sea, que tú llenes tu corazón de muerte y al mismo tiempo lo llenes de vida. Eso no existe, eso no puede pasar. Para que tú puedas llenar tu corazón con la palabra de Dios, tienes que sacar todo lo que ha generado muerte en tu vida, todas las palabras que tú has sembrado que han generado muerte en tu vida. Y créeme que vas a ver un milagro de parte de Dios. A mí cuando me dieron ese diagnóstico, fui a 3 doctores distintos, 3 médicos distintos, placa, resonancia, de todo hice, hasta me pararon de caballito. Y los 3 diagnósticos fueron exactamente los mismos. Condenado de por vida. Yo dije: no, eso no es lo que yo voy a sembrar, y lo que yo voy a heredar es dinero. Yo no heredo enfermedad, hermano. No voy a heredar enfermedad, no la acepto. Y una persona habló a mi vida, como le dije, y el consejo que me dijo fue: cómete la palabra como si fuera tu medicina, aplícate la palabra y cree lo que dice el libro de Proverbios. Lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 8, y ya lo leímos,
Dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es un refrigerio? Refrigerio no es un almuerzo que te vas a comer hasta que se te salga el ombligo. No es la cena que pudiste pasar todo el día sin comer y vas a cenar. Refrigerio sencillamente es una comida corta que alegra tu vida. Refrigerio es un postre, es un jugo. A los que les gusta el refresco, un refresco que sacia tu necesidad en ese momento y te puedo asegurar que te hace feliz. Que tú vengas caminando un domingo, porque los domingos es el día que hace más calor, no sé por qué, y alguien te invite un jugo, un refresco, un vaso de agua bien fría, que tú no lo esperabas, pero cuando entra a tu cuerpo sacia esa necesidad que tenías, te refresca. Eso es refrigerio. Cuando tú estás en una angustia que no sabes qué hacer, cuando estás pasando por una situación que no sabes qué hacer, que has acudido y has agotado todos los recursos, dice la palabra de Dios que su palabra es medicina y es refrigerio. Tú puedes escuchar todos los cursos online de automotivación, autoayuda, puedes suscribirte a todas las páginas que hay para eso, pero lo que realmente va a cambiar tu vida es la palabra de Dios. Para culminar, quisiera decirte que el Señor Jesús, el mismo que escribió esto, que el Señor Jesús es el que dijo que su palabra es vida, y el Señor Jesús que dijo que su palabra es eficaz. Cuando en el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, Él se presenta a sí mismo, porque nosotros podemos escuchar de Jesús y no sabemos la genealogía de Jesús, y en diciembre vemos la obra de Jesús, vemos el pesebre, pero pocos conocemos quién es Jesús realmente, qué hace, por qué está aquí, dónde está, cómo lo consigo, qué puede hacer en mi vida. Libro de Juan, capítulo 1, dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En el 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, por el mundo no lo conoció. El mundo fue hecho por el Señor, Él está en el mundo, pero dice la Biblia que el mundo no lo conoció, a pesar que dice que en el versículo 4 Él es la vida, Él es la luz y es la luz. Ahora imagínate que tú estás ahorita, no sé en dónde nos estás escuchando, y la Biblia dice que todo lo que fue hecho por Él y por su palabra. Tú salgas, mires al cielo, ves la nube, está muy linda, nubes negras, quiere decir que va a llover, miras el sol, te encanta el sol, pero no sabes quién creó eso ni cómo funciona. Sabes que hay un Dios todopoderoso, sí. Cada vez que hay un terremoto, eso fue Dios que envió castigo. Si no llueve, eso fue Dios. Nosotros en nuestra escasa mente reconocemos que Dios es malo y todo lo que pasa es producto de Él. Y cuando nos pasa algo malo, Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste? No debía llevártelo. Cuando perdemos un familiar, cuando nos pasa una situación, Señor, ¿por qué lo permitiste? Sí reconocemos que hay un Dios, pero lamentablemente nuestra perspectiva de Dios es que es un Dios malo. Cuando nosotros analizamos cómo se presentó el Señor en la Biblia, dice que Él era el verbo, es el verbo, el pasado, el presente y el futuro es hecho por Él. Dice que Él es la luz y que Él es la vida. Él se presenta y dice, yo soy la luz de este mundo, yo soy la vida. Todo lo que está hecho fue hecho por mí. Yo te conozco desde antes de que tú nacieras en el fondo, en el vientre de tu madre, perdón. Ahora, si tú esta mañana decides cambiar la perspectiva de Dios, en vez de achacarle todo lo malo a Dios, le damos gracias porque en este momento tú puedes escuchar esta palabra, porque tienes un techo, porque aunque sea una comida pudiste hacer, porque alguien compartió algo contigo. Yo siempre he dicho que
no hay una sola persona en este mundo que no ha visto o no ha disfrutado un milagro de Dios. Porque lo que el mundo llama casualidad o te llama suertudo, no, es que Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo y envió su ángel o envió a alguien para que te proveyera de algo que tú necesitabas sin pedirlo. Y eso es un milagro de parte de Dios. Cuando tú te comas la Biblia, cuando tú analices las palabras de Dios y conozcas este Dios que aparece en Juan, que se presenta y dice: yo soy la vida, yo soy la luz, todo fue creado por mí. Y cuando tú te das cuenta que sus palabras son sencillamente para darnos vida, refrigerio, y que Él discierne inclusive los pensamientos, y que esa medicina que no puede curar la enfermedad que tú tengas, llámese cáncer, llámese COVID, cualquier enfermedad que la ciencia no puede curar, el Señor dice en su palabra: no te preocupes, que mi palabra llega hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta los pensamientos, llega al alma y al espíritu, llego a todos lados. Yo te creé, por lo tanto yo puedo hacer un milagro en ti, y todo lo que salga de mi boca crea vida. El propósito de la palabra de Dios es crear vida. El propósito fundamental de la palabra de Dios es crear. Ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios regresa vacía. Y todo lo que el Señor habló, o cada vez que habló, sucedía un milagro. Es tan tremendo que la Biblia dice que si se escribiesen todos los milagros que Él hizo, no alcanzarían los libros. Así que en esta mañana yo quiero decirte que el Señor tiene una palabra para ti, y esa palabra está aquí en su Biblia. Tiene una palabra de sanidad, tiene una palabra de restauración, tiene una palabra de prosperidad, tiene una palabra de salvación para ti, pero tienes que buscarla. Recuerda lo que dijo el Señor en el libro de Lucas, capítulo 6. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la vida. Un tesoro es algo que tú tienes escondido, que nadie sabe que está allí. Nadie sabe ni siquiera lo que tienes guardado allí, mucho menos sabe dónde está guardado. Lo que tú tienes guardado en tu corazón, si no es la palabra de Dios, te recomiendo que lo saques para que puedas atesorar la palabra de Dios, para que puedas hacer como ese pollito desde adentro, poder sacarlo y poder crear el milagro de la vida. Quiero hacer una oración por todas las personas que nos escuchan, las personas que nos ven. Quisiera que cerraras tus ojos y repitieras esta pequeña oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que borres mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida, que me ayudes a caminar según tus estatutos, que me limpies con tu sangre preciosa y que me ayudes a buscarte cada día. Gracias por la salvación. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Si hiciste esa oración, me gustaría que pudieras contactarnos. Allí van a estar nuestras redes, nuestros canales para poderte ubicar, para poder orar contigo, para compartir una palabra. Asimismo quisiera orar por las finanzas. En el libro de Gálatas dice: no engañéis. Gálatas capítulo 6. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, no se engañen, dice. También dice que demos conforme a lo que nuestro corazón determina dar, y que Dios ama al dador alegre. Cuando tú tengas un pensamiento o el Señor ponga en tu corazón que tienes que dar algo, que compartir algo o sembrar algo, no pienses que es el enemigo. Es el Señor que te está mandando a dar, porque quiere darte mucho más y quiere bendecirte. Si tú quieres bendecir este ministerio, si quieres sembrar para que nosotros podamos ser de bendición para otros, también te vamos a poner acá las direcciones para que tu aporte pueda ser de bendición para muchos. Voy a orar por las personas que se disponen a sembrar o a pactar con el Señor esta hermosa semilla. Si vas a dar tus diezmos,
voy a orar por eso también. Así que levanta tu ofrenda en esta mañana. Cierra tus ojos, declara la semilla, declara que esta semilla que estás sembrando genera fruto al 100%. Señor, bendecimos la vida de cada persona que nos ven, que nos escucha. Cada persona que conforme al deseo de tu corazón va a sembrar, va a dar sus diezmos, va a pactar. Porque la Biblia dice que tú bendices al dador alegre. También dices que la semilla, tú le das fruto al 100%. Y también dice tu palabra que la persona que da al pobre, tú bendices el bien que ha hecho y se lo volverás a pagar. Bendigo cada casa, te pido que así como hiciste con la viuda, que no escaseó ni el aceite ni la harina hasta que vino una provisión mayor. Te ruego que en las casas de las personas que nos escuchan, que nos ven, no escasee ni el aceite ni la harina hasta que tu provisión mayor venga y que tú le des semillas para que puedan seguir sembrando. Bendigo sus casas. Te ruego que tú saques la enfermedad de los hogares. Te pido que tú envíes una palabra de sanidad, de bendición y de restauración a cada vida. Que tú hagas volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y que tú tengas misericordia de cada persona que nos ve, que nos escucha. Bendecimos a las personas que te aceptaron por primera vez. Y te damos gracias una vez más por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hermanas, ha sido un privilegio poder compartir esta palabra contigo. Me gustaría que la escucharas una y otra vez si tienes la oportunidad. Y lo más importante es que puedas sembrar y atesorar en tu corazón la preciosa palabra. Recuerda, la función fundamental de la palabra de Dios es crear y crear vida. Es la vida. Bendigo tu vida, bendigo tu familia y tu ministerio. Nuestro apóstol Marely Barrera te envía una palabra de bendición y deseamos que Dios te prospere en todas las cosas, así como va a hacer prosperar tu alma. Bendiciones, hermanos. Feliz día.